Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Francisco Sores y el día de hoy les traigo el tercer video de nuestra serie de tutoriales acerca de cómo seguir los diversos pasos para postular alguna beca o alguna otra oportunidad, ¿no?, de estudios o de trabajo en el extranjero. Esta vez nos vamos a encargar de cómo solicitar una carta de recomendación. Una carta de recomendación, a diferencia del currículum vitae o de la carta de motivación, no es elaborada por la propia persona. Una carta de recomendación más bien es una, una buena fe, un dar fe de eh, aquello que algún profesor o profesora o conocido, ¿no?, o conocida ah, sabe de ti cuando estás postulando, ¿ya? Entonces te recomienda. ¿Ok? Muchas becas piden esto, ¿está bien? Muchas becas piden una carta de recomendación de algún profesor o profesora antiguo, o de algún colega, quizás alguien que tuviera un cargo mayor al tuyo y que dé eh, em, cuenta de tus virtudes, que dé cuenta de aquellas cosas que has hecho bien, de tus fortalezas. Sin embargo, ¿no? No es que automáticamente uno vea que necesita una carta de recomendación y mágicamente algún profesor o algún colega las va a hacer. En absoluto no. Más bien, tenemos que ver a detalle cómo escribir un correo o cómo escribir algún tipo de mensaje para que diferentes profesores, ¿no?, o profesoras puedan acceder a nuestro pedido, ¿no?, que nos recomienden. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de una beca que gané en el año 2017, ¿no?, que es la beca de AAD. Yo le escribí a un profesor de filosofía, ¿no?, cuyo nombre no voy a mencionar, y simplemente acá les pongo un modelo, ¿no?, para que vean ustedes más o menos. Estimado profesor, acá ponen ustedes el apellido del profesor, por ejemplo, escribe un exalumno de usted, mi nombre es Juan Francisco Sores, fui su delegado del curso X, ¿no?, durante el ciclo pasado, por ejemplo, 2016-2, ¿ya? Y acá comenzamos a explicarle, ¿no?, una breve introducción de por qué escribimos, ¿no? Entonces, un par de razones, ¿no? Quizás comenzando un poco, no de manera tan directa, sino agradeciendo, ¿no?, el curso que llevaron, ¿no? Y cómo se relaciona esto con los intereses propios de la persona. En mi caso, con la filosofía, ¿no? Y, bueno, obviamente, eso es una primera entrada, ¿no? No es una comunicación solamente de solicitud, ¿no? Es una comunicación sobre todo de relación estrecha entre tú que estás escribiendo, ¿no?, entre ti, entre tú y ti, como sea, y entre eh, la persona a la que le escribes, ¿no?, el profesor o la profesora, ¿ya? Y luego de eso comienzas a explicar, más o menos, ¿ya?, eh, qué es lo que le quieres pedir, ¿no? Entonces, este correo viene a modo de petición y explica más o menos su situación, ¿no? Entonces explican que están postulando una beca, ¿no?, por ejemplo, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, esta era, y acá le explican por qué están postulando esta beca, ¿no? Acá le explico básicamente que quiero aprovechar esta beca para no olvidarme de mis conocimientos de alemán, ¿no?, porque lo comencé a estudiar hace 3 años, y además tengo planeado, si todo sale bien, poder estudiar filosofía como segunda carrera en Alemania, ¿no?, ya que, como le comento, no es algo meramente formal, no es nada frío, más bien le comento en lo que se vincula con mi desarrollo personal, con mis emociones, con mis sentimientos también, ¿ya? Ya que siento cierta fascinación, por ejemplo, por la filosofía alemana. Entonces, como se darán cuenta, no es una carta fría, no es una carta demasiado formal, tiene que ser una carta más bien, ¿no?, que demuestre el interés, la motivación, los sentimientos, y que le esté diciendo al profesor, por favor, por estas razones, escríbame a mí una carta, ¿ya? Recomiéndeme. Yo le doy mis argumentos al profesor y el profesor me va a dar una carta de recomendación firmada por él, ¿no?, donde va a mencionar, entre otras cosas, ¿no?, todos los datos que yo le estoy mencionando, ¿no? Esa es la idea, más o menos. Por ello, a corto plazo, ¿no?, acá le comento, estoy
llevando un cuarto curso de filosofía, ¿no? ¿Cómo lo relaciono con mi vida académica, ¿no? No solamente estoy hablando de en el futuro, sino cómo mi presente, por ejemplo, llevando un curso de filosofía actualmente, se relaciona con mi futuro, ¿no? Y quiero seguir practicando el alemán por las mismas razones, ¿no? Entonces, existe una oportunidad de un curso de alemán en Alemania, ¿no? En verano, y no puedo evitarla. Por tanto, ¿no? Le escribo, le digo que necesito, aparte de una carta de motivación y otros documentos de trámites, ¿no? Necesitamos, ¿no? Una carta de recomendación de algún profesor, ¿no? Y bueno, ahí le comento por qué pensé en él, ¿no? Bueno, entonces le comento que, sinceramente, ¿no? Esto es totalmente cierto, ¿no? Lo considero como un ejemplo a seguir en el campo universitario y en el campo del conocimiento en general, ¿no? Eh, Tanto en la filosofía como en otros temas, ¿no? Sus publicaciones en tal sitio y en otros ámbitos, ¿no? Yo le comenté que son muy esperanzadores y que sirven para tener un mundo más democrático y pacífico, ¿no? En fin, no es, como les comento, una carta fría, no es una carta en la que yo no voy a decir cosas como no impersonales, ¿no? Acá sí estamos entrando en temas personales, ¿no? Es un interés, una relación. Yo le escribo porque yo tengo interés, ¿no? En este profesor. No es que yo le escriba porque tengo interés en mi propio beneficio, no. Tengo interés en este profesor, sé que él me puede ayudar o espero que él me pueda ayudar, por tanto le escribo una carta. Y por tanto, coloco tanto datos particulares míos como datos particulares de él, ¿no? Para que se sepa que hay una relación más estrecha que un mero vínculo profesional entre un profesor y un alumno, un profesor y un estudiante, ¿no? Entonces, ¿no? Le digo si es que en algún momento podría acercarme a su oficina para que él pudiera ayudarme, ¿no? O brindarme una carta de recomendación para cumplir este sueño, ¿no? Entonces, después de eso le agradezco, ¿no? De antemano y por cualquiera que sea su respuesta, ¿no? Pueda o no pueda, ya eso ya está, eh, eso no importa, lo que importa es, ¿no? Que él sepa, ¿no? Que ya el hecho de leer el correo es suficiente ayuda, ¿no? Nosotros tenemos que mandar estas cartas en una situación en la que la otra persona podría quizá no respondernos, ¿ya? De todas maneras, nosotros, ¿no? O nosotras debemos ser lo más cordiales posibles, pero sin llegar a un tono impersonal a la hora de pedir esta carta de recomendación. Tenemos que saber a quién escribimos, saber un poco de esa persona y no lanzarnos simplemente a escribir una carta fría, ¿no? Eh, Demasiado calculada, ¿no? Tiene que ser una carta que también exprese emociones, de tal manera que cuando él nos responda, pues nos diga eh, que nos puede enviar una carta de recomendación, ¿ok? Quería darles un ejemplo más. Hay algunas becas, como esta que les voy a enseñar ahora, que pronto la vamos a incluir en la base de datos, que es la beca by Bits, ¿no? De hecho, es una serie de becas llamadas Bits, esta es la de Bayern, y acá, ¿no? Les piden, por ejemplo, una carta de recomendación de un profesor del colegio, ¿no? En donde se haya estudiado. Y acá te piden algunos datos, ¿no? Que también se pueden incluir en una carta de recomendación si a ustedes les interesa, ¿no? Por ejemplo, eh, el profesor podría, o la profesora podría colocar ahí, ¿no? De qué cursos usted conoce a quien solicita la beca, o sea, de en qué cursos está ese profesor o profesora que te conoce a ti, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo le han enseñado a esa persona? O sea, ¿cuánto tiempo te han enseñado a ti? Eh, Según usted, ¿no? Le dicen al profesor, ¿cuáles son las fuerzas, ¿no? Las fortalezas, ¿no? De este alumno o alumna en relación, ¿no? Con su desarrollo académico y su competencia y madurez social, ¿ok? Esas son algunas preguntas que también aparecen bastante, ¿no? Y que podrían ser incluidas, ¿no? Ustedes también podrían basarse un poco en esto, en este modelo, de tal manera, ¿no? Que cuando presentan la solicitud al profesor por el correo, le digan, profesor, en la carta me piden tal cosa. Por ejemplo, mostrar mis fortalezas o me gustaría que usted mencione cuáles son mis fortalezas en términos académicos, en términos sociales, ¿no? Finalmente, ¿no? Esta típica pregunta,
¿Considera usted que el solicitante o la solicitante es adecuada, ¿no? Tiene el nivel adecuado para un estudio eh, universitario en el extranjero, por ejemplo? Este es el caso, ¿no? O para un intercambio, o para una maestría, o etcétera, etcétera, ¿no? Este es entonces una primera, pues, una primera serie de preguntas que podrían sernos útiles, aparte de las que les he mencionado, ¿no? Hay una incontable cantidad de preguntas, ¿no? Que podríamos elaborar, pero las vamos a tomar en cuenta por ahora porque estas son, de hecho, ya suficientes para un video, ¿no? Eh, entonces, una carta, ¿no? Debe ser enviada normalmente, ahora en al menos en este siglo, ya por correo electrónico, ¿no? Por correo electrónico y simplemente tomando en cuenta eso que les comento, ¿no? Expresar un poco de relación, ¿no? Y además, ¿no? Eh, esto es importante, que no sea fría, ¿no? Que haya un acercamiento y si es el caso, ¿no? Que pidanle explícitamente que mencionen quizás sus fortalezas, ¿no? Si es que considera el profesor o la profesora si tú eres o no adecuado o adecuada eh, para tal o cual programa que vayas a hacer, sea maestría, sea doctorado, sea un intercambio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, para la asesoría, ¿no? Que vamos a hacer de este video, vamos a poder incluir más preguntas y vamos a poder traer a colación más dudas que ustedes tengan, de tal manera que podamos hacer eh, una serie, ¿no? De cartas o editar una serie de cartas, o sea, de correos para los profesores más adecuadas, más personalizadas. ¿Ok? Entonces esta sería la tercera parte, el tercer video de los que estamos colocando en esta serie. Espero que les haya ayudado. Desde Lazos Lingüísticos les mandamos un fuerte abrazo y muchos éxitos para sus postulaciones. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Adiós.